Pues hola. Hola. Somos de la tribu y vamos a hacerte unas preguntas. ¿Cómo te llamas? Santiago. Candela. Irene. Julia. Julia, encantada. Para tantear un poco, vamos a jugar un pequeño juego y te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que pienses, ¿vale? Vale. ¿Qué piensas si te digo adolescencia? ¿Complicado? Fiesta. Salir. Amigos. Inmadurez. Felicidad. O sea, alegría, no sé. Complicado, una época dura, inseguridades, miedos, es lo que se me viene a la cabeza. ¿Qué piensas de la ansiedad? Nervios. Acumular nervios o no saber gestionar más bien algo que te pone nerviosa o algo así, no sé, algo... Problema. Pensaría en taquicardias, nerviosismo, en algo generalizado. ¿Qué piensas sobre los psiquiátricos? Azul. Absurdo invento. Como decía la canción. Estigmatización. Pienso que es algo estigmatizado. Tampoco estoy muy puesta en el tema de los psiquiátricos, pero veo mucha estigmatización hacia ellos. ¿Qué tipo de personas crees que hay en un psiquiátrico? Personas que necesitan alguna ayuda psicológica, que están pasando por algún momento duro. ¿Qué piensas sobre eso? Pues nada, que está bien, que siempre hay que pedir ayuda y siempre hay que intentar ponerse bien. ¿Crees que una enfermedad puede afectar a cualquier persona o a determinadas personas? Una enfermedad mental. A cualquier persona. Yo creo que se acumulan muchas circunstancias y llega un punto en que explota. ¿En tu entorno hay alguien que padece algún tipo de problema de salud mental? Sí, considero que sí. Y que todo el mundo tiene a alguien que tiene algún problema. A ver, todos tenemos cierto grado de ansiedad, de algo de depresión, a lo mejor. ¿Crees que hoy en día la sanidad pública en lo que se habla los psicólogos y psiquiatras está bien? Creo que hay muy poco y hay mucha gente que quiere entrar en la carrera, por ejemplo, y no tiene plaza, entonces si hay tanta gente que necesita y tan poco ayuda, pues podrían aumentarla. No lo sé, porque lleva tantos años siendo como tema tabú que creo que no conocemos bien lo que hay, lo que nos pueden ayudar, en lo que no nos pueden ayudar, lo que... Creo que es eso, que sigue habiendo como mucha ignorancia con respecto a los psicólogos y demás por eso, porque era un tema tabú hasta hace nada y todavía hay que romper un poco el cascarón al respecto. ¿Cuál crees que es el problema más destacable? El colapso, la dejadez. Muchas veces se trata con medicamentos lo que se podía tratar con terapia, yo creo. Creo que se está intentando mejorar, pero creo que no hay los medios y los recursos suficientes como para llegar a la cantidad de población que tiene que llegar y de la manera y calidad en la que tiene que llegar. ¿En tu vida crees que le das un espacio a la salud mental? Decir límites o decir voy a estar bien. Sí, yo creo que eso es lo primero, antes que otra cosa. Sí, lo intento. Hombre, yo intento siempre tener mis momentos, intentar también separar un poco de... Pero bueno, creo que es algo también difícil y que sí, que todos lo sabemos, todos sabemos que está ahí y pues aprender a gestionarlo un poco a poco. Tienes tus momentos de soledad, a lo mejor los momentos de soledad no son los que te ayudan y así un poco... Creo que todos a veces tenemos problemas, ¿no? Más personales, más laborales, más tal, y que a veces pues los tapamos porque tienes que seguir adelante. Es complicado. Vale, pues muchas gracias por aceptar las preguntas y espero que tengas un buen día. Gracias.